agradecidos a Dios por su misericordia, por su fidelidad para nuestra vida. Qué bueno es Dios. Vamos a orar y vamos a comenzar en esta mañana. Mil disculpas por la tardanza, ya me he demorado 5 minutos. Hice mal cálculo. Sí. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, para nuestra vida. Tú eres bueno, Señor, y maravilloso, y nos hablas, y nos instruyes, y nos enseñas cada día, Señor. Tu palabra dice que no debemos estar por nada, Señor, afanosos. Así que en esta mañana descansamos en ti, en tu suficiencia, en tu fidelidad, en tu amor, en tu gracia, en tu bondad, Dios mío. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Amén. Tomen asiento, amados. Estamos estudiando. ¿Qué libro estamos estudiando ahora? Primera de Juan. Y hemos visto en el capítulo 1 de Primera de Juan, amén, en el capítulo 1 de Primera de Juan, hemos visto un punto culminante, ¿no? Después de que hemos terminado Gálatas, en donde hemos visto que hay un hombre espiritual y hay un hombre natural, un hombre vendido al pecado y cuyas características en Gálatas los describe del espiritual y del natural, del que es carnal. Juan nos va a decir, este es el primer fundamento que debe tener el cristiano, tener esa claridad de que hay dos estilos de vida marcados por la preeminencia del nuevo nacimiento o del hombre natural. Entonces, él dice, si nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo, somos de Dios, las tinieblas no pueden estar en nosotros. ¿Así dice o no? Porque dice Dios es luz. En el capítulo, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, y le voy a pedir a mi hermano Víctor, ¿verdad?, que nos lea el verso 3, y a mi hermano Mauricio el verso 5, y a mi hermana Diana, que me lea el verso 8, y a mi hermana Noelia el verso 9. Vamos, eso es para hacer la introducción. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, verso 5, verso 8 y verso 9. Listo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy bien. Está diciéndonos claramente, ¿no? La fe cristiana no es una narración de historia. La fe cristiana es una experiencia. Yo no les estoy contando algo que no he vivido, que no he experimentado, que no he visto. Esto no es algo que me han contado. Mis oídos lo han visto, lo han oído, mis ojos lo han visto, mis manos lo han palpado. Punto 1. La fe cristiana es una experiencia. Es una experiencia que se va a reflejar en el nuevo nacimiento. Muy bien. Punto 5. Este es el mensaje que hemos recibido de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Muy bien. No hay punto medio. La luz y la oscuridad. No hay punto medio. La luz y la oscuridad. Dios es luz. Si decimos que somos de una naturaleza diferente, que somos espirituales, entonces andamos en la luz. Y la luz nos permite ver nuestra propia realidad, no la realidad del otro. El que esté en oscuridad no va a ver nada. Para el que es oscuro, todo es oscuro. Pero para el que esté en luz, se puede dar cuenta qué cosas hay en su propia vida que no reflejan esa luz que Dios le alumbra.
Y entonces dice, ¿qué dice el verso 8, por favor, Diana? Amén. Si una vez que la luz de Dios nos alumbra, Dios es luz, ¿no es cierto? Y nosotros decimos, yo soy igualito que Dios, así igualito, estoy limpiecito, no tengo ni una mancha. ¿Qué dice? Mentimos. Porque hay una mancha que es la del pecado original, ¿verdad? Con la que nacemos, contaminados por el pecado. Entonces, esa luz debe ayudarnos a cada día, limpiarnos, quitarnos más impurezas, quitarnos más cosas que vemos en nosotros, no en otros. Cada quien limpia su pecado, porque solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos puede limpiar de nuestros pecados. Nosotros lo único que hacemos es, ¿verdad?, hablar de la luz, hablar de Cristo, de su luz, de su amor, de su verdad, de su bondad. Entonces, mentimos y decimos que no necesitamos ser renovados, transformados. Por eso es que Cristo dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué dice el verso 9, Noelia? Acá hay un asunto con lo que va a luchar el cristiano toda su vida. ¿Cómo se llama? Pecado. El tema de hoy se llama pecado. Y vamos a entrar al capítulo 2. Entremos al capítulo 2, por favor, y vamos a leer los versos del 1 al 4. ¿Ya? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Muy bien. Por favor, Cintia, léelo. Amén. Entonces, Pablo dice, por consiguiente, por esta razón, y Pablo está hablándoles como un padre a un hijo, ¿no? Cuando nosotros usamos los diminutivos, ¿no? Papito, mamita, estamos hablando de una forma afectuosa, de una forma cariñosa, pero también le está hablando una persona mayor a alguien pequeño, ¿no? Entonces Pablo se está dirigiendo a la iglesia como un anciano, que ya era anciano, porque esto es más o menos el año 85 después de Cristo. Y lo está haciendo de una manera en que le dice, hay una razón, hay un motivo porque yo insisto en esto. A veces nosotros, que somos padres, ¿no?, la mayoría de nosotros de la clase de adultos y jóvenes mayores, y los que van a ser padres entiendan bien esto, ninguno de nosotros exige o pide a sus hijos algo que le vaya a hacer daño. Ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros, aun cuando le decimos que hagan las cosas, lo hacemos porque los amamos. Porque ningún ocioso triunfa en la vida. Ningún ocioso. A ver, díganme a alguien que sentada le ha caído todo en su mano. Nada. Más bien lo que nuestras madres no nos enseñaron o pensaron que nosotros íbamos a casarnos con un millonario o algo por el estilo. Nos hicieron un daño porque después nos tocó llorar, nos tocó sufrir si no sabíamos freír un huevo. Pero los que desde temprano nuestros padres nos enseñaron, ser responsable, haz tus cosas, esto limpio, esto aquello, son personas exitosas, no les asusta el trabajo. Entonces, aun cuando les exigimos cosas que muchas veces no son agradables para ellos, es porque les amamos, porque queremos lo mejor para ellos. Entonces, a mí me parece que Juan, cuando usa este tono de hijitos míos, como acaba de leer nuestra hermana Cintia, les escribo estas cosas para que no pequen. Por eso hice la introducción. Porque si están en la luz, si tú andas en la luz y todavía tienes mal carácter, te vas a dar cuenta. Yo cuando, por ejemplo, no era creyente, a los 14, 15, 16 años, iba a la iglesia, pero no era convertida, pues.
A mí me decían que era orgulloso y yo decía, no lo veía. Yo no sé por dónde ven que soy orgullosa. Yo soy seria, pero orgullosa no soy. ¿No? Pero cuando yo verdaderamente me convertí al Señor, vi que había orgullo en mí hasta cuando no recibí algo que me invitaban y tenía hambre para mostrar que no tenía hambre. Porque a veces somos así. ¿Cómo esa hermanita estará cansada? Pase, siéntese. No, hermana, está bien ahí, te están reventando los pies de calor, pero no. Estoy apuradita nomás de paz. Porque no queremos incomodar. Aparentemente es esa sensación de que yo no molesto a nadie. Cuidado, hermanos, eso solamente te lo permite ver el Señor. Ay, hermana, gracias. Présteme una sillita si usted supiera cómo me duelen los pies. Esa es una actitud de humildad, de necesidad. Esa es una actitud de amor, de confianza, de reconocer que somos frágiles, que somos débiles. Pero eso solo lo vemos cuando estamos en la luz. Entonces, ¿qué dice el apóstol Juan? Hijitos míos, yo les escribo esto para que no pequen. O sea, ya ustedes están en la luz, ya ustedes son hijos de Dios, ya ustedes no tengan las características que tiene el mundo, ya no se comporten como ellos. Y si se comportan como ellos, eso viene la salvedad. ¿Ve? Todo lo que aprendemos entonces de la palabra, ¿para qué es? Para que no pequemos. Porque ¿cuál es nuestro problema al final por causa del pecado? Muy bien, Noelia. El pecado hace separación entre Dios y nosotros. Y Cristo Jesús ha venido para reconciliarnos, para que nuestra comunión sea restaurada. Para que nosotros vivamos siempre seguros de que estamos delante de la presencia del Señor. Yo cuando a veces discuto con Carlos, ustedes no discuten, pero yo siempre casi discuto con el pastor. Y ahora que estamos viejos más. De verdad. ¿Que por qué no quisiste esto? Y a veces hace rato, hace días que no me fríes un huevito. Me río a veces y a veces reniego, ¿no? Entonces, cuando yo reniego, digo, ay, Dios mío, yo todavía no he cambiado. Ay, Dios mío, ¿cuánto me falta convertirme? ¿No? O a veces, mi hija vive en el tercer piso, yo en el primero, y dice, ay, mami, porfa, ¿me puede prestar esto que Emilia necesita? Ustedes saben que ahora mi nietita está pues así toda delicadita. Le digo, ay, Emily, ¿no puedes bajar y subir rápido? Y yo digo, ay, Señor, cuánta misericordia me falta. Ya, yo te lo subo. Pero no es así de primera que yo digo, sí, mi amor, ahorita subo y te lo llevo. ¿Se dan cuenta? ¿Pero quién me hace ver eso? El Espíritu Santo, porque yo ya no ando en tinieblas, yo ando en luz. Por eso Juan dice, hijitos, yo le escribo estas cosas para que no pequen, porque la luz de Dios que esté en ti te va a hacer ver lo que eres, y cada uno de nosotros tiene que dar gracias a Dios porque nos permite ver nuestra oscuridad, nos permite ver qué parte de nuestra vida, de nuestra casa, de este templo que es el templo donde mora el Señor, falta barrer. ¿Ah? ¿Dónde hay esos rinconcitos, esas esquinas que hay basurita guardada? ¿No? Porque ahí lo fácil, lo amplio, lo barremos rápido. Pero lo que está escondido, lo que está debajo del mueble, cuando movemos esas cosas en nuestra vida que nos han hecho daño, ¿no? O te encuentras con esa persona que alguna vez te perjudicó, cuesta, hermanos. Tiene que haber un obrar del Señor en nuestra vida. Entonces dice, hijitos, les escribo, ¿por qué? Porque el pecado no va a ceder. Nosotros tenemos que seguir, tenemos que ser como aquellos que fueron, como dice el libro de Hebreos, verso 27, hermano Ronald, Hebreos 11, 27. Y Alex, búscame Hebreos 11, 25. Sí. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo debemos caminar esta vida? Como viendo al Señor. Amén. Como viendo a Cristo Jesús. Como viviendo delante de la presencia de Dios y de su mirada, no de los demás. Mi vida no está expuesta a la aprobación pública. Posiblemente no les agrade, ¿no? Ni a mi familia, de repente, cuando me convertí, ni cómo me vestía le gustaba a mi familia. Ahora pareces una señorona, tú todavía estás muchacha, me decía, ¿cómo estás con la cara así? Uy. Era duro, pero me costaba ahí. Ahora
simplemente entiendo que yo estoy en la luz y ellos están en las tinieblas. Eso es simplemente así. No juzgo lo que ellos puedan ver, de repente lo que a ellos les parece bonito, a mí no, lo que a mí me parece bonito, a ellos no. Punto. Pero no me sostengo viendo lo que ven mis ojos naturales, sino mirando al blanco, como decía el apóstol Pablo, al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Así como se sostuvo Moisés, no mirando las comodidades de Egipto, si no, no las habría despreciado, pues hermano. ¿Quién quiere dejar de estar en la casa de Faraón echado con 2 palmeras que te están abanicando ahí, 2 morenos grandazos a tu costado? Y tú te vas a ir al desierto a quemarte. ¿Verdad que no? Pero él dice que prefirió eso. ¿Por qué dice que prefirió eso? Porque no miraba las cosas terrenales, sino porque miraba al invisible. Miraba las cosas de Dios. Cuando tú miras las cosas de Dios, hermanos, entonces las cosas que son naturales caen. Ay, que mira cómo eres, que cholito, que bajito, que altito, que feo, que narizón, que orejón. Porque no te sostienes por lo que te digan ni por aprobación humana, sino por el Señor. Dice, prosiguieron como viendo al invisible. Así es que cuando yo predico el Evangelio, ¿cuál debe ser el propósito? ¿Ah? ¿Cuál debe ser el propósito de predicar el Evangelio? Debemos decir que a pesar de las circunstancias, que a pesar de la situación que nos toque vivir, para nosotros no es lo que nos depara el futuro ni lo que tenemos en el presente, sino la obra que Dios ha hecho por nosotros, de quitar el único problema que tenemos, la falta de comunión con Dios. Tú y yo el único problema que tenemos, podemos tener muchos otros acá en la tierra, muchos, salud, trabajo, relaciones interpersonales, podemos tener muchos, pero el principal, el que ha trastornado nuestra vida y de repente por eso son los grandes problemas que tenemos, es porque no está bien nuestra comunión con Dios. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Cuando mi comunión con Dios no está bien, soy una persona muy desagradable. Muy desagradable, hermano. Muy desagradable. Muy intolerante. No. Aguanto. Para que no me digan, ay, la hermana está así. Pero cuando estoy en comunión con Dios, pueden venir una tonelada de cosas encima mío, de situaciones, y le digo, Señor, hasta me pongo a cantar, ay Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua, lo tomo con chiste, porque estoy en comunión con Dios. La comunión con Dios me permite ver que yo estoy en la luz y que mi hermano está en tinieblas, o mi amigo está en tinieblas, o mi cuñado está en tinieblas, o mi madre está en tinieblas. Pero cuando no estoy en la luz es porque la comunión con Dios, por eso hijitos, yo no quiero que ustedes pequen, porque el pecado interrumpe la comunión con Dios. Entonces, si pecan, en la segunda parte del verso, tenemos un abogado. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por un abogado? Esta joven iglesia, hermanos, de que Juan había formado, estaba seguramente enfrentando problemas como todos nosotros, ¿no? Porque ya los que estamos algunos años en la iglesia sabrán que la iglesia no es un color de rosa, que la iglesia tiene sus problemitas, ¿no, hermano? Mira cómo dice la mano, sí, dice sí. ¿Qué no le habrán hecho al pobre hermanito? La iglesia no es un mundo color de rosas. La iglesia tiene un sinfín de problemitas. Tiene sus argollitas ahí, tiene su grupito. Ay, ya sé, si va a ser cumpleaños fulano, ya sé quiénes van a estar ahí, a quiénes van a invitar. Ay, si se van a jugar fútbol, yo sé quiénes se van a ir a la pichanguita de los jóvenes de la iglesia, ¿no? Y se van a hacer, ya. Entonces se dan cuenta, eso pasa en la iglesia, en la comunidad de fe. Entonces, van a haber dificultades. Pero, ¿qué les está diciendo Juan? No teman, hijitos míos, no teman. El Dios que está con ustedes sabe que son frágiles. Saben que su naturaleza pecaminosa es débil, caída, que si no están en comunión con el Padre, ustedes van a reaccionar naturalmente, ustedes van a reaccionar de una manera indebida, ustedes van a retraerse, van a irse a dos extremos. Dice
pastor, estaba leyendo un comentario del pastor, el doctor Martin Lloyd-Jones, un hombre de Dios tremendo, ya partió con el Señor, y él dice que cuando ocurre esto, ocurre una tensión doble y que tiende a inclinarse a los extremos. ¿Cuál es? Como no encuentro, y no entiendo la situación, me dejo llevar por mi naturaleza humana, me vuelvo complaciente conmigo. Ay, no, ya yo hago esto, ya, me abandono, me tiro al mundo, ¿no? Y existe el otro problema, el que se vuelve desesperanzado, ya no cree en nada, ya no tiene sentido nada para él. Entonces, el que se vuelve complaciente y se vuelve completamente mundano, y el que se vuelve pusilánime, desanimado, desesperanzado, ¿no? Amargado, siempre viendo un problema, siempre viendo una situación, siempre… Cuidado, dice. La mayoría de nosotros, dice Martin Lloyd-Jones, tendemos a oscilar en este péndulo. O nos vamos al extremo de la complacencia o nos vamos al extremo de la radicalidad, donde yo soy santo y todos los demás son pecadores. No, dice. No pequéis. Abogado tenemos delante del Señor. Cuando tú sientes que el enemigo te ha hecho pisar el palito y en algún momento has perdido la paciencia o has gritado, ¿qué sabe Dios qué pecado, no? Ve al Padre. Ahí está Cristo Jesús. Ahí está diciéndole, Señor, tú sabes que es débil. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Nosotros nos conocemos en el problema, pero Dios nos conoce antes de que tengamos el problema. Él nos hace pasar ese examen. Él nos hace pasar esa prueba. ¿Para qué? Para que nos conozcamos a nosotros mismos. Dice, hay un pasaje, creo que está en Oseas, y lo llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Cuando pasamos este valle, esta situación dura, difícil, ahí vemos, ¿no? Cuánto estamos dispuestos a oír a Dios, cuánto estamos dispuestos a reconocer que, aunque sea por el fuego, Él está con nosotros. Y si es por las aguas, Él está con nosotros. Amén, gloria al Señor. Tenemos un abogado para que cuando hemos pecado, ¿no? Reconocemos que, sin embargo, aunque ya hemos nacido de nuevo, hay una lucha entre el viejo hombre, hay una predisposición por nuestra naturaleza caída a inclinarnos muchas veces a reaccionar dentro de nuestra humanidad y pecar contra Dios. Pero ya no somos practicantes del pecado, ya no somos asiduos al pecado, ignorantes de que estamos pecando, sino somos conscientes. Y por eso dice, si tú andas en la luz, si Dios es luz para ti y Él te alumbra, ve a Cristo. ¿Has fallado? Ve a Cristo. Él es nuestro abogado. Él inmediatamente viene al Padre, y no es como los otros abogados. Acá está Jaimecito, que es abogado ahí. ¿Qué hace un abogado? Siempre va a querer defender la inocencia de su cliente. A mí dime la verdad, pero aunque seas culpable, yo voy a defender tu inocencia, ya voy a ver cómo te saco del problema. Así, para eso son los abogados, ¿no es cierto? Para que te saquen del problema, o sea. El abogado sabe que su cliente puede ser recontra culpable y ya él va arreglando, busca un artificio, no por esta ley, un elemento para sacarlo. Pero ¿saben qué pasa con Cristo? Él le dice, sí, Señor, es culpable, es recontra pecador, así es, ese es su carácter. Y dice, entonces, ¿cómo lo salva ese abogado? ¿Cómo lo salva? ¿Qué dice la segunda parte del verso? A ver, vayamos. Carlitos, ¿me puedes traer un pañito de papel, toalla, por favor? Gracias. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Listo, ya sabemos que no debemos pecar. Pero si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. El justo. Él mismo es la propiciación. ¿Qué es propiciación? Yo siempre ando buscando esa palabrita. Es una palabra griega con que dice que los griegos sobornaban a los dioses para que esté a su favor, ¿no? Pero en el término cristiano, ¿qué quiere decir propiciación? Quiere decir alguien que paga nuestra deuda, que satisface las demandas del juez. Entonces, ahí vemos que, ¿cuál es la obra del Señor?
que Cristo se acerca. No sé si han visto, a mí me encantan todas esas series de abogados, ¿ah? Se acercan a la mesa del juez, ¿no? Cuando se ven entre la espada y la pared los... Gracias, amor. Cuando ya el fiscal tiene arrinconado al reo, se acercan a la mesa adelante a negociar, ¿no? Ya dice, él se va a declarar culpable, ya pues dele 10, dele 5, no, pero no bajo esta causal ni esta causal, porque con esta causal lo manda usted 15 años, dele 100. Ya se ponen a negociar ahí en la mesa, ¿no es cierto? Cuando se acercan, ¿no he visto ahí en los juicios esos? Pero acá se acerca Cristo a la mesa, dice, sí, Él es culpable, Él es totalmente culpable, pero Padre, por eso yo pagué en la cruz. Por eso pagué hasta la última gota de mi sangre. Si Él hubiera tenido algo de inocencia, no habría tenido yo que padecer lo que padecí. Así es que lo que yo hice paga lo que Él hizo. ¡Wow! Por eso dice, ¿de qué me salva? De todos mis pecados y mis culpas, pues hermano, de todas mis rebeliones y mis rebeldías. Por eso le digo, Él es el único abogado que no reclama inocencia de su cliente. Él es el único abogado que reconoce la culpabilidad de su cliente. Y por eso tuvo que llegar a un sacrificio extremo para satisfacer las demandas de su Padre, un juez justo. Un juez justo, porque Dios es justo, hermanos. Amén. No hay injusticia en Dios. Él es un juez justo. Y eso es lo que debe traer a nosotros, ¿no? Por eso dice, si nosotros le decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. Nosotros somos pecadores. Ya no somos vendidos al pecado, pero somos. Alex, léeme Hebreos 11:25. ¿Puedes repetirlo, por favor? Amén. Nosotros no gozamos de los deleites temporales del pecado. Muchas de las cosas naturales que debe haber en alguien que es creyente es entender que ese alto precio que pagó Cristo, es el justificarnos de ser enemigos de Dios para reconciliarnos con su Padre, debe hacernos ver que nuestro gozo no está en los deleites temporales. No está, hermanos. Es cierto, podemos disfrutar del campo, de un día de paseo, es hermoso, algunas cosas que son valiosas y significativas, ¿no? Un bautismo, un nacimiento de un hijo, una boda, claro que sí, que son momentos de mucho gozo y de mucha alegría que los celebramos y nos regocijamos, ¿no? Pero los otros deleites temporales del mundo, cosas que se van a ir, se van a quedar, no se van a ir con nosotros, ¿no? No tiene sentido. Yo pienso que llegó un momento, Moisés, o Abraham, o todos los patriarcas que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y aún los que tenemos en el Nuevo, por ejemplo, cuando Bernabé venden sus bienes, sus posesiones, ellos ya no se aferran a las cosas de este mundo. Ellos consideran que la causa de Cristo es la prioridad para sus vidas, ¿no? Su generosidad se comienza a notar en la iglesia, una generosidad tremenda. Y cuando comienza a ver esa apariencia, el caso de Ananías y Zafira, inmediatamente le dice, ¿por qué quieres vivir de apariencias? No le había mentido a Pedro, le había mentido al Espíritu Santo. Igual, hermanos, nosotros tenemos que entender que si no estamos teniendo en un plano secundario los deleites temporales de este mundo, de verdad, hermanos, tenemos que considerar seriamente nuestra salvación. O sea, yo entiendo que de repente es verano y puedas querer unos bonitos zapatos, unas bonitas sandalias, pero si tienes 2 pares de sandalias ahí y están en muy buen estado y los puedes usar este verano, no te vas a afligir por eso porque no te compraron. No, un cristiano no puede echarse a morir por eso. O porque no ay no, yo tengo todas mis trajes son color entero y ahora está de moda el floreado. Ya pues sí.
Si hay plata y te puedes comprar, cómprate pues. Pero no es porque sea tu prioridad, te puedes comprar, lo compras. Yo compro las cosas si las necesito. Pero hay cristianos que se pueden comprar algo así y no afecta a su economía, no afecta a nada, pues cómpralo. Pero si tú estás afligido porque, y no tengo ese vestido, y ya viene tal celebración, me van a ver con el mismo que usé el año pasado. ¿Cuántos años me ven con esta camisa, hermano? Casi 10. ¿O no? Casi 10. A mí me vacilaban mis compañeros gerentes de una organización internacional donde me reunía en hoteles que ustedes no les digo el nombre, pero excelentes, y decían, Rosario va a venir con tal pantalón beige, con tal polo y con tal camisa. Acuérdate, ya pasa, ganamos. Yo nunca me hacía problema si me habían visto 3 años seguidos con el mismo polo. Si estaba bueno y de buen color, ¿cuál era su problema de ellos? Para mí era cómodo. Porque las cosas de este mundo no me afectaban. Y yo los fastidiaba a él. Y le decía, sí, cuando discutamos allá adentro y escuchan mis propuestas, a ver quién ríe. Tú tienes que saber. Y había orgullo ahí, Y había orgullo ahí. Era el que golpeaban y yo decía, están fijándose en eso. De 5 gerentes, 4 varones y una mujer que era yo, imagínense. Viéndonos ahí cada 6 meses. Competitivos al 100%. Pero miren, hermanos, uno tiene que entender, tiene que comprender que si tu mirada todavía está en este mundo, tienes mucho con qué humillarte de la presencia del Señor. Tienes mucho que pedir que la luz de Dios te alumbre, porque si te vienes a examinar, vas a darte cuenta que hay cosas que te angustian innecesariamente. Están trayéndote un arrastre a las cosas de este mundo. Cuando tu mirada, ¿dónde debe estar? Puesto en el galardón. Amén. Como por eso decíamos, importante lo que hace, ¿no? Hebreos 11:27 contra 11:25. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo se sostuvo Moisés? ¿Cómo se volvió un héroe de la fe? Como viendo al invisible, al que no veía todavía, pero sosteniéndose como viendo al invisible. Así que Juan dice, no teman enfrentar estas situaciones, tienen un abogado, respondan a la altura y a la medida, no se muevan de ahí. Jesucristo el justo, Él es el que ha pagado y seguirá pagando por cada uno de nosotros. Jaime, léeme Apocalipsis 12:10. Y Él no es un abogado de todos, Él es un abogado de los suyos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado hoy el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Entonces, ese era el fiscal, ¿no? Ese era el fiscal, acusándonos siempre. ¿Y qué pasa cuando Él está acusando siempre delante de Dios? Nos hace sentir, ¿cómo nos hace sentir a nosotros? No vayas, ya fallaste otra vez, ya peleaste de nuevo con tu esposo, ya gritaste de nuevo a tus hijos, ya te salió un ajo, una pimienta y un comino en tu momento de cólera. No, ¿para qué? Eres el mismo, el acusador. Así que no te sorprenda que eso te suene cada rato a veces en la mente, porque Él ha venido a acusarnos para destruirnos. Pero ese acusador siempre tiene un abogado defensor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Siempre hay un Cristo que está diciendo, ¿y quién ha dicho que Él no es gritón? ¿Y quién ha dicho que Él no era renegón? ¿Y quién no ha dicho que Él era un boca sucia? Sí, pero por eso he muerto por Él. La obra que he comenzado la voy a terminar, ya lo vas a ver el día de la redención. ¡Aleluya! Ya lo vas a ver el día que sea levantado en gloria, semejante a la imagen del que lo llamó. Así que gocémonos, hermanos. Amén. Y alegrémonos. Tenemos un abogado, tenemos un intercesor ahí que un día le va a tapar la boca al diablo y va a decir, ya no hay quien acuse, ya no hay quien señale, ya no hay quien te esté poniendo, porque siempre has tenido la capacidad de reconocer que eres de barro, que eres frágil, que si no fuera por Cristo no estarías delante de la presencia del Señor. Y eso es para los que Dios ha llamado, para los que Dios ha escogido. Quiero terminar con este pasaje de Juan
Por favor, hermano Gilbert, léame Juan capítulo 17, verso 6 y verso 9. Israel, léeme el verso 12 y el verso 16. Del mismo Juan 17. Versos 6 y verso 9. Amén. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿He reservado a todos o a los que me diste? A los que me diste. Amén, hermanos. No todos son. Para todos, la salvación de Cristo alcanza a todo el mundo, pero no todos recibieron, porque es para los que creen, para los que recibieron, para los que creen en su nombre. A ellos les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Por favor, hermano Israel, versos 12 y 16. No, 12 y 16 nomás, para ahorrar tiempo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. No son del mundo, pero tampoco no soy del mundo. Amén. O sea, ninguno, hermanos, ninguno de nosotros, no importa cuántas veces tengamos que correr a los pies de Jesús a pedirle misericordia, a pedirle perdón, ninguno de nosotros se perderá, porque dice, no perdí ninguno, yo de los que me diste. Y es más, dice el Señor, es mucho más. Yo no he perdido a ninguno, y se está refiriendo ahí a sus discípulos, ¿no? Porque ustedes pueden pensar en Judas, pero Judas se perdió porque ya estaba determinado que uno lo entregaría. ¿Se dan cuenta? Por eso dicen, sí, pero entonces pobre Judas. No. Dice, sí, el Hijo del Hombre iba a ser entregado, pero ay por aquel de quien iba a ser entregado. Sí, algunos son cristianos y otros no son. No, eso no me preocupa, pero yo voy a ser cristiano. ¿Se dan cuenta? Yo voy a hacer lo que debo hacer. Entonces, esa debe ser nuestra interpretación correcta de lo que el Señor quiere. Entonces, hermanas, si esa oración que el Señor hace en Juan 17 es por sus discípulos y nosotros, a nosotros nos incluye a partir del verso 20. Juan 17 del 20 al 25. Marcos, por favor. Ahí sí tú lees lo del 20 al 25. Y ahí terminamos. Juan 17 del 20 al 25. Amén. Así es que no rogaba solamente por sus 12, sino por los que vendrían por la predicación de ellos. ¿Quiénes son los que han venido por la predicación del Evangelio? Nosotros. Porque hemos creído. ¿Y cuál es el deseo de Dios? La dulce comunión con Él, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Hermanos, restauremos esa comunión, esa búsqueda sincera de estar con el Padre, ¿no? Una obediencia simple, una obediencia amorosa. El resultado natural va a ser que va a haber una comunión profunda, propia de un corazón cambiado, de un corazón convertido. Ahí en el libro de Ezequiel 36, 26 dice que Él nos ha dado un corazón de carne, un corazón sensible. Ha quitado de nosotros un corazón de piedra, ¿no? Un corazón duro, un corazón terrible, ¿no? Yo tengo una frase cuando alguien me molesta y me dice que soy cristiana. Yo le digo, tú debes dar gracias a Dios que no me conoces sin ser cristiana. Porque imagínate lo que soy teniendo a Dios, imagínate lo que sería si no lo tuviera. No estarías hablando conmigo ahora, estarías por otro lado.
Porque nadie sabe lo malo que puede ser sin Dios, hermanos. La gente nos ve a veces, ¿no? Y de repente le encuentras a tu vecino que su perro viene y hace ahí en la puerta y le dice, vecino, por favor, barra eso. Y te dice, ay, así es cristiano. Sí, le digo, así soy. Por favor, barra eso. Y si vuelve a decirme otra vez, le digo mi frase célebre. Mire, dé gracias a que le estoy diciendo que barra por ser cristiana, porque si no fuera cristiana, de otra forma le hablaría. Punto. Ya me conocen mis vecinos. Porque entendemos, hermanos, que la obra de Cristo que Él hace en nosotros, para esas reacciones humanas que en otro momento podríamos haber tenido, hoy, gracias a Cristo, amén, vamos teniendo en esa comunión con el Señor dominio propio, control. Amén. Vamos luchando contra nuestra humanidad. Vamos buscando esa dulce comunión con el Señor, ese perfeccionamiento, ese ser llevados a la madurez. Termino con Juan 14:15. Amén. Juan 14:15, que es algo que Jesús dijo y que retiene muy bien el apóstol Juan. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque lo que hemos leído en esta mañana nos dice claramente que si la vida de Dios está en nosotros, ¿verdad? Si la vida de Dios está en nosotros, entonces nosotros tenemos que comportarnos como hijos de luz. Y esto sabemos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Podemos estar seguros de que le conocemos, hermanos, si vemos en nosotros esa realidad de obediencia, de sujeción a la palabra. Yo conozco a Dios, obedezco sus mandamientos. Una obediencia, hermanos, que trae vida. Un cristiano ya no ama al pecado como antes. Un verdadero cristiano ya no se jacta de sus pecados como se jactaba antes. Un cristiano ya no planea pecar, ¿verdad? Cae a veces en las trampas que Satanás le pone o en las circunstancias que provee. Un cristiano nunca disfruta del pecado, se avergüenza. Siempre que falla, siente dolor y siente vergüenza. ¿Ah? El pecado puede entrar en el cristiano, pero nosotros luchamos tenazmente. Amén. Tenazmente. No puede tener un trono en nuestro corazón. El que está en nuestro corazón es el Señor, porque le amamos. Así como Él entregó a su Hijo por amor, nosotros le hemos entregado nuestra vida por amor. Dice, porque el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, se ha manifestado, en que no quiere vivir conforme al mundo, sino quiere vivir conforme a Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por hablar a mi vida, Señor, fuertemente. Por hacerme comprender y entender que no soy yo, siempre eres tú. Tú no niegas mi culpabilidad, Señor. Pero justamente tú eres el que ha pagado la fianza al juez justo por mi libertad. Para vivir no como yo quiero, sino conforme a tus mandamientos. Tus mandamientos son buenos, agradables y perfectos, Señor. Oh Padre, te pido por favor que nos ayudes en esta mañana. Tú mostraste tu amor hacia nosotros y por amor hacia nosotros nos diste tus mandamientos, Señor, que son perfectos, buenos para cada uno de nosotros. Permite que por amor los obedezcamos. Por amor, Señor, no por obligación, por amor obedezcamos tus mandamientos. Tú lo diste por amor, nosotros lo obedeceremos por amor también. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, amados.